This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos para compartir este teórico con estos dos grandes temas que son los criterios de selección de donante y la extracción de las unidades de sangre. Para comenzar, una definición de lo que son los donantes de sangre. Según la OMS, son individuos que previo cumplimiento con los requisitos señalados por la ley, da sin retribución económica y a título gratuito y con fines preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o de investigación, una porción de su sangre en forma voluntaria, libre y consciente. Hay diferentes tipos de donantes. Tenemos por un lado lo que son los donantes convencionales y por otro los donantes afines. Dentro de los donantes convencionales encontramos el donante voluntario, que es aquella persona que decide donar su sangre para el uso en alguna persona. Los pacientes solidarios, perdón, los donantes solidarios o de reposición, que son personas que vienen a donar puntualmente para un paciente particular. Esto no significa que la sangre vaya a ser usada en esa persona, sino que por algún motivo pudo haber utilizado sangre o haber requerido sangre y vienen a reponer lo que se usó para mantener un stock de sangre. Después tenemos el donante autólogo, que son personas que por alguna situación en particular, por lo general son cirugías o personas que no aceptan sangre de otros, eh, donan una porción de su sangre para el uso en sí mismo, y los donantes remunerados que no son aptos en Uruguay, y cualquier indicio que nos dé el donante en la entrevista de que es pago, ya sea económico o no, es un donante que consideramos no apto y por lo tanto diferido. En lo que es la donación por aféresis, son personas que donan una parte de la sangre en particular. Y así tenemos lo que es la plaquetoféresis, aquellas personas que donan únicamente plaquetas. Plasmaféresis son las personas que donan plasma. Esto fue, por lo general no es lo común, pero fue bastante visto en la época de COVID, la donación de plasma con anticuerpos. Y la eritroaféresis, que es la donación de glóbulos rojos exclusivamente. Acá tenemos dos fotos. Izquierda de la pantalla vemos la donación de sangre convencional con la bolsa de extracción de sangre en la balanza y la aguja en alguna vena del codo del donante. Y a la derecha una imagen de una donación por aféresis con la misma aguja, solo que tiene un sistema de tubuladuras que se une a esta bomba, y por acá abajo hay una centrífuga que lo que hace es los ciclos de extracción de sangre del donante, las separa en sus diferentes componentes, obtiene ya sea las plaquetas, el plasma o los glóbulos rojos, y por este sistema de tubuladuras devuelve el resto de la sangre a esa persona. Bien, ¿qué perfil esperamos entonces de un donante para que podamos de cierta forma garantizar lo que es la seguridad transfusional o partes de la cadena transfusional? Es una persona que tenga la capacidad de decidir ser donante, que no tenga ningún tipo de coerción, que esté saludable. Buscamos a través de lo que es la promoción de la donación y de la gestión de la donación de sangre que la gente comprenda la necesidad de obtener hemocomponentes y que logre de cierta forma comprometerse con cada determinado tiempo realizar un acto de donación de sangre. Bien, y la importancia de este tema que vamos a hablar hoy es que hay muchísimas patologías que requieren como parte de su tratamiento de la reposición con hemocomponentes o con hemoderivados. La sangre es un producto que solo puede obtenerse de los donantes. Si bien existen algunas alternativas farmacológicas a la transfusión, ya sea por ejemplo, con el uso de hierro o de eritropoyetina, muchas veces son insuficientes o requieren un mayor tiempo para lograr los mismos objetivos que tenemos rápidamente con una transfusión. ¿Tá? Como dice ahí, los bancos de sangre deben mantener los recursos de producción sanguínea en calidad y en cantidad adecuada, y de esa calidad del donante va a depender la seguridad de los productos sanguíneos. Hay dos enunciados, que son estos dos, en el libro de elegibilidad del donante de la OPS, que indica claramente que un donante diferido, sin un criterio bien fundado,
puede colaborar o puede llevar a un déficit en lo que son las donaciones. Son personas que se retiran de nuestro servicio mal informadas, que pueden informar mal a otra persona y es un donante que perdemos innecesariamente. Y a la inversa, si yo no logro identificar correctamente a aquella persona que no puede donar sangre, estoy seleccionando unidades de mala calidad y disminuyendo con esta seguridad transfusional. Entonces, tanto para lo que es diferir un donante como para autorizar una donación, debo tener muy en claro cuáles son los requisitos para donar sangre y en caso de duda siempre acudir o apoyarse en los manuales de selección que vamos a encontrar en cualquier servicio en el que estemos trabajando. Bien. Previo a lo que es la extracción de hemocomponentes, estos potenciales donantes van a pasar por una entrevista cuya finalidad es identificar alguna patología o condición que ponga en riesgo tanto a ese donante como al paciente en caso de requerir una transfusión. La entrevista es un encuentro médico, técnico, donante, donde se va a determinar si ese donante está en buenas condiciones de salud. ¿Tá? Nos tenemos que asegurar que la donación no le va a causar daño al donante y, a su vez, pensando en el paciente, asegurar una calidad del producto a transfundir. Importante que nosotros usemos un lenguaje que resulte comprensible para los donantes. Con esto me refiero a no utilizar lenguaje médico o terminología médica y siempre asegurarnos que la persona entienda lo que le estamos preguntando. ¿Tá? Esto, además de personalizar la entrevista, va a aumentar esa confianza con el personal de la salud y con todo el procedimiento de la donación. Requiere de la firma un consentimiento médico, es una entrevista que es confidencial, al igual que cualquier entrevista médica. Está amparada bajo la ley 1286. Y además de evaluar la aptitud del donante, debe incluir las recomendaciones en caso de un eventual diferimiento. ¿Tá? Si la exclusión es temporal, vamos a explicar claramente el motivo de la exclusión y la duración y estimularlos a que vuelvan a donar una vez hayan finalizado ese periodo. Y todo lo que nosotros hagamos en la entrevista va a quedar registrado en planillas de formato papel y electrónico y en la historia clínica de este donante. Bien, como les decía, en todos los servicios vamos a encontrar manuales de criterios de selección para, en el caso de que surjan dudas, poder consultar y tomar una decisión que esté bien fundada. Estas son dos imágenes. La de la derecha es la guía de selección de donantes del Hospital de Clínicas que se realizó hace un par de años, que, como les decía, es una guía, orienta a la toma de decisiones. Y en la imagen de la izquierda vemos la tapa de lo que es la guía técnica médica para la selección de donantes del Ministerio de Salud Pública. Esta es una guía nueva que salió en el año 2023. eh, y bueno, donde cambiaron algunos criterios en base a evidencia científica de hoy y que tenemos que estar al tanto de estas nuevas criterios de selección. Hay una foto de lo que es la historia clínica del donante. Eh, Esto se le brinda una vez que ingresa al servicio. Cuenta con una parte superior que es la ficha patronímica y por otro lado el consentimiento informado que va a necesitar de, por supuesto, los datos de ese donante y de la firma tanto nuestra como entrevistadores como del donante. Estas son imágenes, esta diapositiva son imágenes del dorso de esa historia clínica, donde hay un cuestionario que es simplemente sí, no, con preguntas más importantes. Esto sirve también para orientar a la entrevista. Hay algunos datos que nos interesan saber y que pueden no encontrarse acá, y eso se va a ir consultando a medida que avance esa entrevista con el donante. Bien, entonces, como vimos, la primera parte del cuestionario era la ficha patronímica, donde nosotros vamos a consultar básicamente los datos personales de esta persona. ¿Tá? A cada donante se le va a brindar un número identificatorio que va a permitir que la donación sea anónima. Los datos del donante van a quedar registrados únicamente en lo que es la planilla, formato papel o en los registros electrónicos.
pero cualquier hemocomponente que sea extraído de esa persona va a ser identificado con un número eh, y que por medio de eso cualquier otra persona del personal de salud o el paciente no va a tener acceso a saber de quién es esa sangre. Sí, a nosotros nos permite, por supuesto, realizar una trazabilidad y llegar a identificar a ese donante en caso de tener algún inconveniente o de requerir conocer quién es este donante. Luego va a aparecer, eso va a ir donde dice número de donación. Donde dice el nombre del donante, vamos a colocar nombre y apellidos completos de la persona, documento de identidad, que debe ser una cédula de identidad vigente, en buen estado. También vamos a aceptar pasaportes o, por ejemplo, una denuncia por pérdida de documento, pero siempre un documento válido. El sexo masculino o femenino, la fecha de nacimiento y la edad, lo habilitado para donar es entre los 18 y los 65 años. Existen sí algunas excepciones, como por ejemplo donaciones autólogas que van a ser evaluadas por un equipo médico cuando la persona se encuentra fuera de este rango de edad. Después debemos conocer el centro de salud en el cual se asiste, el domicilio, la localidad, el teléfono. Esos son datos muy importantes en caso de requerir una consejería. Este, y por último, donde dice el tipo de donación, vamos a colocar lo que hablábamos hoy, si es un donante convencional, solidario, voluntario o autólogo, o una donación por aferes. Bueno, las condiciones generales para la donación, como veníamos comentando, son la edad entre los 18 y los 65 años, la cédula de identidad vigente y en buen estado o un pasaporte, el peso mayor de 50 kilos. El intervalo entre las donaciones de sangre va a ser mujeres cada 4 meses y los hombres cada 3 meses. Y el intervalo entre donaciones de plaquetas, que es lo más frecuente de encontrar, son cada 72 horas, pero siempre y cuando no pasemos los 24 procedimientos al año. Y entre una donación de sangre y una de plaquetas debemos dejar pasar entre 8 a 12 semanas. Esto también se va a evaluar con el equipo médico. Bien, dentro de las primeras preguntas que le hacemos a la persona es si en algún momento él fue rechazado como donante de sangre y en el caso de que la respuesta sea sí, debemos valorar la causa para ver si esto corresponde con un deferimiento que es definitivo o transitorio y si él pasó el tiempo correspondiente. Luego le pregunta en general si tiene alguna enfermedad, alguna patología o si toma alguna medicación. ¿Tá? Es común de ver que la persona diga que no tiene ninguna enfermedad, pero cuando uno le pregunta si toma medicación, eh, tenga una lista de medicamentos. Entonces siempre es importante hacernos entender y preguntar de distintas formas para poder llegar a una respuesta válida, porque quizás la persona no nos está entendiendo. ¿Ah? Luego vamos a consultar por las cirugías recientes o cirugías en algún momento de su vida, también intentando valorar la causa y si tiene alguna condición de base que contraindique la donación. Y acá les voy a dejar el link a los criterios de selección de donante. No podemos dar todos los criterios que aparecen en la guía porque son un montón, pero sí como parte de la lectura tienen que familiarizarse con este manual y leerlo. Bien, vamos a contar un poco, a conversar de lo que son las patologías más prevalentes y algunas condiciones a tener en cuenta a la hora de entrevistar un potencial donante. Para cualquiera de las patologías que vamos a ver, la persona no debe haber dejado su medicación habitual. Es frecuente que el día que concurren a donar no tomen la medicación pensando que así pueden donar sangre. Así que esto también es una buena instancia para educar a esa persona y explicarle que debe tomar la medicación independientemente de si luego va a ser diferido o no. ¿Tá? Muchas veces no es el fármaco en sí lo que contraindica la donación, sino toda la fisiopatología y lo que conlleva la enfermedad en sí. Bueno, comenzando con lo que es la hipertensión, es una enfermedad que por sí misma no contraindica la donación. Sí tenemos que tener en claro que son personas que por su fisiopatología pueden tener todo un sistema de autorregulación desviado y son personas en las que no podemos disminuir mucho la presión, cosa que puede pasar con la donación de sangre.
Entonces, los vamos a aceptar siempre y cuando estén bajo un tratamiento, ya sea higiénico, dietético o medicamentoso, eh, o sea, que se cumpla con ese tratamiento y que esté controlada con buenas cifras de presión. Si es así, es una persona que puede donar sangre y en caso de que esto no sea así o tenga cifras inaceptables de presión arterial, es un donante que se va a diferir. Para la diabetes, el tipo de diabetes que no puede donar es la diabetes insípida o la diabetes mellitus insulino requiriente. Sí va a poder donar aquella diabetes no insulino requiriente, ya sea que se encuentra bajo tratamiento higiénico dietético o con algún antidiabético oral y tiene cifras de glicemia aceptables, en ese caso es un donante apto. Para las dislipemias, lo mismo, si es una dislipemia que está controlada, va a ser un donante apto, siempre fijándonos en lo que son los fármacos que toman estos pacientes, y aquellas dislipemias severas van a ser de diferimiento definitivo. Un poco de la mano con esto, hablamos de lo que es el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso es una persona que está apta para donar. La obesidad se va a diferir de manera transitoria hasta que esa persona logre un índice de masa corporal por debajo de 40 y tenga un buen control. Porque, como sabemos, la obesidad eh, o sea, en la obesidad, en personas obesas, existe un riesgo de otras enfermedades, ya sea cardiovasculares o metabólicas, que también deberíamos ver o tener en cuenta a la hora de seleccionar ese donante. Hablando un poco de lo que son las vacunas, depende un poco de la vacuna, la cantidad de tiempo que debemos dejar pasar. Vacunas a virus atenuados son las que tienen el plazo más largo, alrededor de 3 semanas, y después los toxoides o recombinantes 24 horas y los virus inactivos o virus muertos 3 días. ¿De agua? Bien. Después, en lo que son las personas asmáticas, si tienen asma leve, sin crisis recientes, pueden donar. En aquellos casos que sean moderados o severos, vamos a valorarlas, ¿no? Las severas son siempre de diferimiento definitivo y las moderadas valorar las crisis en particular y la medicación que tiene preventivo o de crisis. Siguiendo un poco con las alergias, depende del tipo de alergia. Si es cutánea o una rinitis, o sea, puede ser un donante apto a menos que esté en un empuje actual y vamos a diferirlo por 72 horas más o menos, dependiendo del caso y dependiendo de la medicación que esté utilizando. Después, si la alergia es a medicamentos o alimentos, es un donante que está apto. Y en alergias severas, el diferimiento, perdón, va a ser definitivo. Para las infecciones, también depende del tipo de infección que tenga. En aquellas respiratorias son 10 días luego del alta, en el dengue son 3 meses. O personas que presenten fiebre son 15 días luego del alta, valorando el motivo por el cual hizo fiebre. Eso, o sea, en la enfermedad de base puede aumentar estos 15 días en ese tiempo transitorio, de diferimiento, perdón. Después tenemos pacientes con sífilis primaria tratada, son pacientes aptos, pero aquellos pacientes que tienen un estudio de BDRL positivo de sífilis secundaria van a ser de diferimiento definitivo, ¿tá? Lo mismo que las personas con VIH. En cuanto a patologías de psiquiatría o de neurología, pacientes o personas que tuvieron algún accidente cerebrovascular, pacientes que tengan epilepsia del adulto, cefalea migrañosa severa con aura, con crisis, son motivos de rechazo definitivo. Lo que son las cefaleas tensionales o las migrañosas sin auras y sin crisis, vamos a valorarlo, pero por lo general son donantes aptos. Y pacientes que estén cursando, por ejemplo, algún tipo de tratamiento para la depresión o para la angustia, siempre y cuando sea leve, son donantes que están aptos, y si tiene crisis de pánico hay que dejar pasar un año luego de la última crisis para poder donar. Y acá me están quedando las drogas. Cuando hablamos de lo que es cigarro y tabaco son donantes aptos. Cuando hablamos de alcoholismo agudo debemos pasar 48 horas. El consumo de marihuana contraindica la donación por 5 días.
Siempre es importante que en estos pacientes, en estos donantes, nosotros fomentemos la donación. Le invitemos a volver dentro de 5 días si considera que puede abstenerse del consumo durante ese tiempo. Para lo que es la cocaína y otras drogas de uso inhalatorio, vamos a evaluar si es una condición de riesgo que implique un rechazo definitivo o si es un consumo puntual que podamos diferir por 6 meses. Esas son situaciones que vamos a ver cada caso en particular. ¿Ah? Siempre es importante, sobre todo en este tipo de preguntas, que uno no juzgue al donante, sino que esa persona entienda simplemente que lo que queremos asegurar es la calidad de la sangre y no preguntar por preguntar. Bien, después pasamos a las enfermedades, las cardiopatías. Son casi todas de diferimiento definitivo, ya sea aquellos pacientes que tienen angina, de pecho, angor, estable, inestable, infartos agudos de miocardio, pacientes que tuvieron arritmias como fibrilación auricular, flutter, pacientes con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia valvular, ya sea aórtica, mitral, cualquier insuficiencia valvular, bloqueos auriculoventriculares, depende un poco del caso, lo vamos a evaluar. Por lo general, el primario es apto para donar, los demás hay que evaluar la situación y la mayoría son de diferimiento definitivo. Pacientes que tengan marcapasos o que tengan algún tipo de prótesis no son aptos para la donación, así como pacientes que tuvieron endocambios. Después, patologías de la tiroides como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo van a poder donar, ya sea Hashimoto como hipotiroidismo, enfermedad de Gris-Pascual como hipertiroidismo, en caso de que estén en función y estén controlados, son donantes que estén aptos. En cualquiera de los casos, si se está cursando una crisis, no se puede donar hasta el control. En cuanto a los piercing o perforaciones y tatuajes, son uno de los criterios que cambiaron en la guía nueva. Antes era 1 año, ahora se difieren por 6 meses. De las alergias hablamos junto con el asma. En enfermedades de gastroenterología, vamos a evaluar un poco las causas siempre, ¿no? Por ejemplo, pacientes o personas que han tenido diarrea son 10 días desde el alta, siempre evaluando si existe una patología de base. Pacientes con enfermedad celíaca o con gastritis son aptos siempre y cuando no estén en un empuje. Pacientes que tuvieron que tienen hepatitis crónica es de diferimiento definitivo. Pacientes que tienen o que tuvieron hepatitis A, el virus de la hepatitis A es 1 año después del alta. También siempre hay que evaluar la hepatitis en general y pacientes que tuvieron hepatitis luego de los 10 años es de diferimiento definitivo. En cuanto a las enfermedades hematológicas y de hemoterapia, en caso de que, por ejemplo, nosotros detectemos en un donante una anemia por la punción digital o que el mismo donante nos mencione esta condición, vamos a diferirlo transitoriamente y aconsejar que visite a su médico para una evaluación. Y luego de esa evaluación y de controladas las cifras de hemoglobina, puede acercarse a donar. Lo que son las coagulopatías, ya sea congénitas o adquiridas, enfermedades von Willebrand, hemofilias, enfermedades hemato-oncológicas o talasemias, son todas de diferimiento definitivo. Sí vamos a tener en cuenta a los pacientes que se hayan transfundido y que quieran donar sangre ahora. Haber recibido transfusiones no contraindica por sí mismo la donación. Se puede donar después de 6 meses desde el alta, pero siempre vamos a valorar la causa. No es lo mismo una persona que requirió por una anemia aguda, una hemorragia, pacientes politraumatizados que luego de recuperados quieren donar, dejamos pasar 6 meses, a un paciente oncológico, por ejemplo, que como parte de su tratamiento recibe transfusiones, ¿tá? Entonces hay que evaluar cada caso en particular y la causa de esa transfusión. En cuanto a los pacientes inmunizados, es decir, personas que generaron anticuerpos antieritrocitarios, ya sea de forma natural o por embarazos, transfusiones previas o trasplantes, son considerados aptos para la donación. Si bien no vamos a utilizar el plasma con fines transfusionales, sí la sangre la podemos transfundir sin problema.
En cuanto a las conductas sexuales, es importante conocer de qué hablamos cuando decimos prácticas sexuales de riesgo. Y este es un término que se refiere a determinadas situaciones o actos que pueden llevar a resultados perjudiciales derivados de la práctica sexual. ¿Tá? Es independiente de si la persona es hombre o mujer o de su orientación sexual. Entonces, lo que nosotros consideramos de riesgo es lo que ustedes van a ver en estas tablas de acá. Como dice claramente, en ninguna de estas situaciones se tomará en cuenta el uso o no del preservativo, ya que sabemos que hay riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual durante toda la práctica sexual y no únicamente en lo que es la penetración. Entonces, estas personas, algunos de estos criterios tienen como causa de diferimiento transitorio por 6 meses y otras definitivo. Vamos a ver cada caso en particular. ¿Tá? Eh, los estudios serológicos que se le realizan a la sangre donada son VIH, HPV, el antígeno de superficie para hepatitis B, el anticuerpo anticore, también de hepatitis B, el virus de la hepatitis C, Chagas, sífilis y el VRL. Si bien estas técnicas de análisis han avanzado muchísimo en estos últimos años, en los periodos ventana disminuyeron, siempre existe el riesgo bueno, de padecer alguna de este tipo de patologías y poder no detectarlas con las técnicas convencionales. ¿Tá? Entonces, esto sirve como un filtro de aquellas situaciones que puedan poner en peligro la salud del paciente con una sangre contaminada. Bueno, y para terminar, mencionar algunas consideraciones de las donantes mujeres que me había quedado para atrás. Y tenemos que mujeres que tuvieron abortos, ya sea espontáneos o voluntarios, se difieren por 3 meses luego del alta. Lo que son de grado, parto o cesárea, esperaremos 6 meses. Siempre hay que valorar también que la persona no se encuentre en periodo de lactancia y en ese caso vamos a diferir por 6 meses luego del destete. Bien, luego en la historia clínica del donante vamos a encontrar un área de flebotomía, donde registraremos los datos de la extracción propiamente dicha, que es esta que ven acá. Luego se tiene una parte destinada al fraccionamiento de la sangre o la preparación de los hemocomponentes. Una vez obtenida la unidad de sangre total, va a pasar por un proceso de fraccionamiento donde obtenemos los hemocomponentes, ya sea la sangre plasmatizada, los concentrados plaquetarios y el plasma fresco, o los críos precipitados en plasma conservado. En esto no me voy a detener mucho, ya que van a contar con un teórico específico del procesamiento de unidades de sangre, pero sí está bueno que vean cómo mismo en la historia clínica del donante queda todo registrado lo que se hizo con esa unidad extraída del donante. Bien, hasta acá fue la primera parte del teórico correspondiente a los criterios de selección. Y ahora vamos a hablar un poco de la extracción de unidades de sangre. Pauso el video unos minutitos y ya vuelvo. Bien. Bueno, siguiendo con lo que es la extracción de la unidad de sangre, siempre los pasos previos debemos mantener
la mesa de trabajo limpia, ordenada, con todo el material necesario para trabajar y de esa manera poder mantener las buenas prácticas de laboratorio y de bioseguridad que hablamos en teóricos anteriores y nos aseguramos de estar con el donante durante todo el proceso, ¿no? El lugar de trabajo, como les venía diciendo, tiene que ser cómodo, amplio, con circulación de aire. Debemos contar o al menos saber dónde encontramos los protocolos, los POEs institucionales, que también hablamos en teóricos anteriores. Las bolsas de extracción de sangre que vamos a utilizar son aprobadas por la FDA, son estériles, son individuales, se abren frente al donante, van a tener etiquetas identificatorias con todos los requisitos que vamos a fijarnos después. Y bueno, como les decía, es muy importante que nosotros contemos con toda la mesada completa previo a la atención del donante. Uno de los trabajos que nosotros por lo general les solicitamos cuando ustedes ingresan a las prácticas es que hagan una lista de los materiales necesarios para la extracción de una unidad de sangre, para que, bueno, tengan todo armado antes de atender a esa persona y no tengan que retirarse del lugar por la falta de algún material y dejar a ese donante conectado solo. Bien, las bolsas de extracción hay múltiples, pueden ser bolsas de extracción simple, que permiten la extracción de sangre total únicamente, bolsas dobles, que además de la sangre permiten obtener plasma, bolsas triples, que son las que utilizamos diariamente, y bolsas cuádruples, que si bien no son tan frecuentes, pueden llegar a encontrarlas en algunos servicios de hemoterapia. Vamos a llamar bolsa madre a la bolsa a la cual se dirige la sangre una vez conectado el donante, es decir, la bolsa que está unida a la aguja que va a funcionar. Esa bolsa madre, independientemente de la marca y de si es simple, doble, triple, va a tener 63 mililitros de anticoagulante, que es el anticoagulante que está calculado en base a la cantidad de sangre a extraer, que son 450 mililitros más o menos. Después va a tener bolsas satélites, en la doble, en la triple, en la cuádruple, y en estas dos vamos a encontrar que una de las bolsas satélites contiene 100 mililitros de solución aditiva, que más adelante vamos a ver qué es lo que contiene, pero básicamente son los nutrientes para mantener viables las células sanguíneas hasta su fecha de vencimiento. Bien, dijimos que las bolsas tenían una etiqueta identificatoria. La misma va a contar con el nombre y la dirección del fabricante, el nombre de la bolsa o el tipo de plástico, el material que estas bolsas debe permitir el intercambio gaseoso, el nombre, la composición y el volumen del anticoagulante y de la solución aditiva. Todo esto va a quedar registrado en esta etiqueta de acá. En caso de que contenga eh, la solución aditiva, como les decía, les va a decir cuál es y es indispensable tenerlo en cuenta porque esto va a depender la viabilidad de este producto. Después vamos a tener el número de referencia de producto, el número de lote, la fecha de caducidad y en estas tabuladuras que ven acá vamos a encontrar un número que nos va a permitir realizar la trazabilidad y una vez fraccionada la sangre y separada esas bolsas, la bolsa madre y las bolsas satélites, lograr identificar cuáles son los tres hemocomponentes que se obtuvieron del mismo donante. Son varios los anticoagulantes que puede contener la bolsa madre, pero en todos los casos van a ser 63 mililitros de anticoagulante. Las bolsas cuya etiqueta diga, acá, diga ACD, ¿tá? Significa que tiene ese anticoagulante que es ácido cítrico como forma de amortiguador de pH, citrato de sodio, que es un quelante de calcio, justamente para evitar la coagulación de esa sangre dentro de la bolsa, y destroza como para la producción de ATP y de energía. Cuando una bolsa se extrae en anticoagulante ACD, tiene una duración de 21 días. Cuando la bolsa nos indica que el anticoagulante utilizado es el CPD, lo que va a cambiar es que tiene citrato de sodio, también como quelante de calcio, fosfato para reserva de fosfato y de energía, y junto con la dextrosa. Y esto también tiene una duración de 21 días. En cambio, si la bolsa nos dice que contiene CPDA, a este CPD le va a agregar adenosina, que es una reserva sirve para la reserva de nucleótidos, y esto va a aumentar la viabilidad de la sangre a 35 días. ¿Bien?
Por eso es muy importante tener en cuenta qué anticoagulante está utilizando la bolsa para poder controlar la viabilidad de la misma. ¿Ah? Las que más usamos son estas 12-21 días con ACP, CPP. Bien, como solución aditiva que dijimos que se encontraba en una de las bolsas satélites, en una cantidad de 100 mililitros, vamos a tener lo que llamamos Sagman o Optisol, que es una mezcla de destroza, adenina y manitol, que tiene como función aumentar la sobrevida de los glóbulos rojos a 42 días. Es decir, si yo realizo la extracción de una unidad de sangre total y la dejo como tal en la bolsa madre, o la fracciono pero no le coloco la solución aditiva, voy a estar obteniendo una unidad que dura 21 días en la heladera, o sea, 4 más menos 2 grados, que es la temperatura a la cual almacenamos la sangre, pero que si luego de fraccionada la unidad de sangre yo le agrego la solución aditiva, voy a obtener una unidad que tiene una vigencia de 42 días bajo un sistema cerrado en la heladera. Estas son algunas de las presentaciones de las bolsas. Como les dije, tenemos una bolsa simple, que es una bolsa madre que está unida a la aguja, ¿tá? Esto permite únicamente extraer sangre total y dejarla como tal. Por lo tanto, vamos a fijarnos qué anticoagulantes tiene esta bolsa. Si es ACD o CPD, va a tener una duración de 21 días y si es el otro 35 días de PD. En cuanto a las bolsas dobles, hay diferentes presentaciones. Esta en particular, van a ver que tiene una bolsa madre que está unida acá a la aguja. ¿Tá? Esta en particular, esta bolsita más chica es la de residuos. Esto es que una vez que se funciona el donante, los primeros mililitros, voy a tener clampeado este clip azul cerradito. Entonces los primeros mililitros van a venir a vertirse acá, a esta bolsa pequeña, y con ellos cualquier contaminación que pueda haber quedado en la piel después de la sepsis. ¿Tá? Hay bolsas que utilizamos nosotros, que capaz que son las más frecuentes de ver, que no tienen esta bolsita de residuos y directamente una vez que se funciona la sangre pasa a la bolsa madre. ¿Bien? Esta bolsa madre es la que contiene los 63 mililitros de anticoagulante y una vez que se centrifugue para fraccionarlo, el plasma va a pasar a esta unidad y poder obtener otros hemocomponentes, ya sea sangre o plasma. Bien, después tenemos las bolsas triples, que acá hay dos presentaciones. Esta tiene la bolsa de residuos y esta no las tiene. Capaz que esta es la que ustedes van a ver con mayor frecuencia. Como dijimos, en la bolsa madre van a estar los 63 mililitros de anticoagulante y la bolsa madre unida a la aguja que va a funcionar a ese donante. Una vez que yo obtenga la sangre total y la pase por un proceso de centrifugación, voy a tener los diferentes componentes sanguíneos, como saben, en base a su peso. Vamos a ver una fracción en el fondo, que es los glóbulos rojos, en el medio una capa de Baficol, leucocitos, las plaquetas, y por encima el plasma. Entonces ese plasma yo lo voy a pasar hacia una bolsa satélite que va a estar vacía, va a ser un plasma rico en plaquetas, y el plasma va a quedar aquí. ¿Tá? En esta tercera, imaginémonos que está la solución aditiva, los 100 mililitros. Voy a pasar estos 100 mililitros de solución aditiva hacia la bolsa madre y voy a sellar con un conector sellador estéril esta unidad y voy a poder descartarla. Perdón, separarla, en realidad no descartarla, separarla del resto. Es así que me va a quedar una bolsa madre con sangre desplasmatizada, con 63 mililitros de anticoagulante, con los 100 mililitros de solución aditiva y por lo tanto me va a durar 42 días. A posterior, estas dos bolsas van a continuar unidas porque yo sellé acá. Esto va a pasar por una segunda centrifugación, de donde también, en base al peso, van a quedar las plaquetas por debajo y suspendidas en un plasma. El plasma lo voy a pasar a la tercera, a la segunda bolsa satélite, a la tercera bolsa, y me van a quedar los tres hemocomponentes que obtenemos de una sangre total: la sangre desplasmatizada, el plasma fresco y los concentrados plaquetarios. Esto que ven acá es lo mismo, una bolsa cuádruple, lo único que tiene un filtro. ¿Ah?
Entonces, como dijimos, la mesada limpia, el material completo y las bolsas, debemos lavarnos las manos previo a la atención de cada uno de los donantes, utilizar guantes durante toda la extracción. Es importante que los guantes sean del talle correcto para que nos quede cómoda la manipulación y evitar al mínimo el riesgo de punción. Y le vamos a pedir al donante que se higienice ambos antebrazos con agua y con jabón de clorexidina y que se seque con toallas de papel descartables. Bueno, y acá tenemos uno de los pasos críticos en lo que es la extracción, que es la identificación del donante, ¿tá? Es la persona la que nos dice su nombre y su apellido, nosotros simplemente vamos, perdón, y la cédula, nosotros vamos a corroborar que lo que él nos esté diciendo sean los datos que están escritos en la historia. Un error en este punto puede llevar a una mala clasificación sanguínea de la unidad o de los resultados serológicos y con eso una reacción transfusional que puede ser grave. Las historias van a llegar con etiquetas identificatorias y vamos a verificar que el número de la donación coincida con las etiquetas, con la historia y con todo lo que tenemos de ese donante. Vamos a rotular las bolsas y los tubos pilotos con etiquetas adhesivas con el número de donación correspondiente junto al donante antes de iniciar la extracción. Las etiquetas que nos van a dar van a ser varias. Una es para la bolsa madre, que dice bolsa madre. Después dice dos bolsas satélites, están identificadas como tal. Van a ver que hay etiquetas que tienen nombre y cédula de la persona y hay otras que no los tienen. Todo aquello que no contenga datos personales va a ir a la bolsa, ¿ah? Y todo lo que tenga datos personales van a ir a los tubos, porque es la manera para nosotros poder identificar, ya sea en los estudios inmunohematológicos o de serología, de qué persona estamos haciendo ese estudio, ¿tá? Vamos a tener una etiqueta también para la tubuladura, únicamente va a tener el número de donación, esto no tiene datos personales. Y en el hospital de clínicas es muy común que haya proyectos de investigación, así que siempre vamos a verificar la necesidad de extracción y por supuesto de que ese donante firmó el consentimiento para participar del proyecto. Bien, dado que la flora de la piel la piel es una fuente de contaminación, debemos realizar un correcto procedimiento de asepsia para evitar que esos microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos o cualquier otro microorganismo, llegue al cuerpo y a la unidad de sangre, ¿tá? El método antiséptico que utilizamos nosotros es la clorexidina alcohólica, que es un producto que contiene gluconato de clorexidina al 2% con alcohol isopropílico al 70%. Tiene un periodo de acción muy rápido, con una amplia actividad bactericida en bacterias gram negativas, gram positivas, pero tiene poca acción sobre pseudomonas y es nula frente a virus, ¿tá? Lo importante es que sepamos que una mala técnica de asepsia puede conducir a un producto contaminado, ¿tá? Y por lo tanto una reacción adversa a la transfusión en el paciente. Bien, para seleccionar el sitio de punción vamos a ligar el brazo a unos 10 centímetros, más o menos un poco más por encima del pie de codo, y vamos a palpar y reconocer el capital venoso del donante, valorar la presencia de heridas, de lesiones, de cicatrices, y siempre diferenciar si el vaso presenta pulso o no, ¿ah? Vamos a seleccionar una vena. Por supuesto, las venas no tienen pulso, las arterias sí tienen pulso, es una manera de diferenciarlos a medida que uno se va familiarizando con lo que son las características de la pared de una vena o de una vena, de una arteria. Vamos a seleccionar esa vena, tomar una gasa estéril con clorexidina alcohólica y vamos a realizar movimientos circulares desde adentro hacia afuera, ¿tá? De unos 5 centímetros más o menos de radio para cubrir todo lo que es la zona de punción, ¿tá? Asegurarse que la zona entre en contacto con el desinfectante por lo menos 30 segundos y vamos a dejar que seque por completo solo al aire. No vamos a tocar el sitio de punción y se va a cubrir sobre una gasa, con una gasa estéril. Bien, esto es lo que les decía. Y que si por algún motivo vamos a palpar el sitio de punción,
se va a realizar nuevamente la técnica asepsia y por lo tanto es de buena práctica tomar alguna referencia, tomar como referencia alguna marca para no palpar, por ejemplo, un lunar, una marca, aparte de un tatuaje, lo que sea que nos sirva para orientar el sitio de punción y no volver a contaminar la zona. Bien, de la flebotomía en sí debemos saber que se realiza con una aguja 16 en un ángulo de 45 grados respecto a la piel del donante. Nosotros no vamos a funcionar sobre la vena, la incisión se va a hacer unos centímetros por debajo de ella y la vamos a canalizar por dentro alrededor de 2/3 de agua. Si se realiza sobre la vena, lo que va a suceder es que inmediatamente yo funcione, va a salir sangre hacia afuera y vamos a ver que si lo hacemos de forma correcta, ingresaremos a la vena una vez dentro de la piel. ¿No? Fijamos la aguja con leuco y vamos a cubrir la zona de punción con gasa estéril y controlaremos todo el tiempo que el donante se sienta cómodo y que esté en buen estado. El tiempo promedio más o menos para la extracción es entre unos 10-15 minutos. Las plaquetas ya no son viables después de este tiempo, por lo tanto del producto no se va a obtener concentrados plaquetarios. Lo que vamos a tener es plasma y sangre plasmatizada. Mientras cuidamos a este donante, vamos a realizar los registros en la parte de flebotomía, que esto, si se acuerdan, aparecía en la historia. Vamos a marcar la hora de inicio y de finalización, qué brazo puncionamos, si el derecho o el izquierdo, o es una punción difícil que requiera la punción de ambos brazos, el peso de la unidad, eh, la bolsa que utilizamos, el lote, la fecha de vencimiento, el número de tubuladura y cómo toleró la donación esa persona. ¿Tá? En caso de que exista alguna reacción adversa a la transfusión, también lo vamos a dejar escrito acá en la historia. Bien, la bolsa de sangre va a estar en una balanza que nos va a dar el tiempo y el volumen, ¿tá? Y lo va a clampear automáticamente a los 400 mililitros de extracción. Previo a retirar la aguja, vamos a hacer una extracción de sangre en los tubos para los estudios inmunohematológicos y de serología. Vamos a sacar en principio un tubo ETA, o, que son los violetas, y dos tubos secos, tapa amarilla, para realizar los estudios inmunohematológicos. eh, y vamos a, con esto, evitar que se abra el sistema, porque ya tenemos los tubos para el estudio. Luego sí, vamos a desligar al donante y a retirar la aguja a posterior. Respetamos siempre las normas de bioseguridad. La aguja se va a descartar en un contenedor rígido que va a estar al lado nuestro, ¿tá? Al lado de cada donante. Estos descartadores son individuales, están en cada sillón de extracción y los residuos contaminados biológicos se van a descartar en una bolsa roja. Luego de culminada la extracción y retirada de la aguja, se va a aplicar presión sobre el sitio de punción con el brazo, con el miembro superior y el brazo levantado por unos minutos. Y también vamos a incluir en el cuidado posterior lo que son signos y síntomas relacionados con eventuales reacciones adversas. ¿Tá? Vamos a darle las recomendaciones al donante, que son mantener esa curación por 3-4 horas, no fumar ni manejar por 2 horas, beber abundante líquido y no realizar ningún tipo de fuerza con el miembro funcionado ni ejercicio físico por 1 hora. ¿Tá? Se le entregarán los comprobantes de donación y el documento de la autoexclusión. Este es un formulario que se le pregunta al donante si está seguro de que se puede utilizar su sangre o si considera que, esta es la autoexclusión, o si él considera que hay algún riesgo asociado con su uso. Es importante aclarar que este es un proceso completamente anónimo y confidencial y que tiene la total libertad de indicarnos si no desea que utilicemos su sangre sin necesidad de dar una explicación. Es una forma de brindarle al donante una última oportunidad para informarnos de un posible riesgo o que por algún motivo omitió o no se le consultó sobre algún dato relevante en una entrevista que podría poner en riesgo la calidad de la sangre. Por último, vamos a acompañar a este donante al refrigerio para la autoexclusión. Nos ponemos a las órdenes en caso de que surja algún inconveniente a posterior. Y bueno, creo que por ahí termina el teórico de hoy. Esta es la bibliografía que les recomendamos.
Como ven, esto es un tema bastante largo, que hay mucha literatura para consultar. Este, tenemos que leerla todas. Sí, las guías nuevas las tenemos que tener en cuenta, de estar familiarizados con esto. Y ante cualquier consulta, lo que les digo siempre, nos podemos por EVA o en el mail. Muchas gracias.